La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está complacida del Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar con ustedes este año nuevo, este primer viernes del año 2023, esperando que sea un año de bendición y sobre todo un año que podamos vivir conforme a la palabra, predicar a Cristo, presentar el Evangelio y que procuremos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Ustedes saben que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, los domingos escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Durante todo este mes o a inicio de este mes, los 21 días de este mes, estamos sumergidos en lo que es tiempo de oración a partir de las 12 del mediodía a 1 de la tarde. Estamos aquí reunidos para orar, presentarle este año nuestras vidas, para acercarnos más al Señor a través de la oración, que es un mandato que nos dice su palabra, que debemos de vivir siempre enfocados en lo que es la oración. Y para entender esto debemos de conocer su palabra, para aprender a depender de ese Dios creador. Así que, hermano, usted está más que invitado a compartir con nosotros. Sería para nosotros un privilegio que ustedes estén con nosotros en este tiempo. Es para la iglesia en general y para cualquier otra persona que nos quiera acompañar. Como ustedes bien saben, durante este mes estamos tratando el tema acerca del Espíritu Santo y en temas o programas anteriores del año pasado, así podríamos decirlo, hemos hablado acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos dicho sus cualidades, hemos dicho su función, hemos dicho su obra, pero siempre es importante recordar quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho el Espíritu Santo y cuál es la función en la vida de nosotros los creyentes. Y más los jóvenes que usualmente solemos olvidar y a veces por las corrientes malinterpretamos la persona del Espíritu Santo. Lo podemos confundir con una fuerza o con un viento, mientras que si vamos a la palabra del Señor lo podemos ver y percibir como una persona, como un agente que funciona desde el principio hasta cuando viene Cristo, cómo obra en nuestras vidas al momento que recibimos la salvación, al momento que escuchamos el Evangelio, cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y me gustaría que estudiáramos este tema el día de hoy, específicamente a los jóvenes. Así que le invito, ahí donde usted está, que busque conmigo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, Jesús dijo, pues yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Ahí está Jesús cuando está diciendo que nos conviene o le convenía al pueblo que Él se fuera para que pudiese venir este Consolador. Y a medida que estudiaba veo que el Consolador no era que no estaba con Dios, con Jesús en ese momento, que no estaba en la tierra, porque Él mismo se encargó de propiciar o entregar a Cristo, de enviar a Cristo aquí en la tierra, porque podemos ver cómo María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo, y vemos desde el principio, como dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y vemos desde la creación la existencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Y podríamos definir la palabra el Espíritu Santo como consolador, que es paracletos, y esta es la función que tiene es dar consuelo,
protección, consejo y guía. Y si vemos la palabra del Señor, en algunas versiones se explica como el espíritu de verdad, como el espíritu de guía, que Él nos guiará a toda verdad. Y este es la persona del Espíritu Santo. Como bien mencionaba, debemos entender y anotar y tener presente que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza o un viento que nosotros podemos, vamos a decir, a pedir que venga. Vamos a pedir que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha descendido en la congregación, por así decirlo. El Espíritu Santo es una persona que me habita y que le habita a usted. Es una persona que está siempre con usted desde el momento que usted recibió el Evangelio, aceptó a Cristo, vino a morar a su vida. Ahora nos corresponde a nosotros los creyentes alimentar al Espíritu Santo. ¿Cómo alimentamos a esa persona? ¿Qué le damos para que pueda guiarnos a toda verdad? El conocimiento de la palabra. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Ellos son tres, pero funcionan como uno. Y me gusta porque cada uno tiene una función específica, pero no dejan de ser uno. Y esto es algo que nos muestra la palabra del Señor. Como bien mencionaba, el Espíritu Santo fue un agente o partícipe de la creación. Desde el libro de Génesis lo podemos ver. Pero también, y me encantó esta parte, que pude estudiar que el Espíritu Santo es un agente de salvación. Oiga lo que dice esta parte: el Espíritu Santo entrega a Cristo y todas las bendiciones espirituales que la Escritura ha prometido al pueblo de Dios. El Espíritu Santo otorga al cuerpo de Cristo los logros. El cuerpo de Cristo, los logros de Cristo, es decir, mediante el sacrificio de Cristo, nosotros obtenemos ese sacrificio para recibir la justificación y la salvación delante del Padre. La salvación es una propuesta dada por el Padre desde el cielo, cumplida en el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. Es decir, que el plan de Dios siempre fue la salvación para su pueblo. El Padre hace esta propuesta, en el Hijo se cumple, pero se ejecuta mediante el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no interviene en esta acción de la salvación mediante el Hijo, usted y yo no pudiésemos hoy contar con ese regalo tan grande que es la salvación. Y es algo que nosotros debemos de entender y no lo podemos dejar fuera. Debemos de conocer al Espíritu Santo a medida que estudiamos la palabra del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo no es un asunto de un momento o de un servicio, es un asunto de constante estudio de la palabra del Señor. Dentro de los planes y los proyectos de un año nuevo siempre están en acercarnos al Señor, de tener una relación íntima con el Señor y tener una relación íntima con el Espíritu Santo, pero descuidamos muchas veces lo que es el estudio de la palabra. A veces nos enfocamos en querer que el Señor nos hable, en querer sentir tal vez esa sensación de escalofríos en nuestras vidas, mientras que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, está esperando que usted y yo tomemos la disposición de conocerle a través que estudiamos la palabra del Señor. Y me gusta mucho que el libro de Efesios, si mal no recuerdo, que ya no lo tengo aquí anotado, dice que nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo, ser controlados, ser guiados. Recordemos, y ya he mencionado, el Espíritu Santo nos consuela, nos guía y nos hace entender completamente lo que es el Evangelio. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Y uno de los puntos que nosotros debemos de tener en cuenta es que mediante el sacrificio de Cristo en la ejecución del Espíritu Santo, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos, nos da la salvación, nos hace partícipe de la familia de Cristo, nos da una herencia que es el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y sobre todo
Y algo muy importante es que el Espíritu Santo nos revela la salvación, les revela al creyente la salvación, o por así decir, el misterio de la salvación. Habrá un misterio, sí, que hay que comprender. El misterio está en el Hijo de Dios, que viene y se humaniza para que usted y yo contemos con el Espíritu Santo y con esa salvación. El Espíritu Santo también fortalece al creyente. Esto es un tema en general, estoy haciendo un tema general. ¿Qué funciones hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos consuela, nos guía, pero a través de su palabra nos fortalece a medida que le conocemos. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo, es quien nos da esa fortaleza, ese gozo que habla la palabra del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente lo podemos comprender a medida que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero para estar lleno, vuelvo y les repito, hay que conocer su palabra. Hay que entender que es necesario conocerle a través de la palabra del Señor. A veces podemos movernos o motivarnos a buscar el Espíritu Santo, a leer la palabra, a veces porque estamos dentro de un problema, porque hemos tomado malas decisiones o porque estamos muy abrumados y queremos esa, entre comillas, esa relación con el Señor. Y algo que he aprendido, que las cosas de la vida cristiana, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, no es algo que debemos de forzar por la circunstancia. Es algo que debemos de anhelar como hijos de Dios, como creyentes, como personas que han reconocido que necesitan ese Salvador. Es algo que tiene que surgir de nuestro corazón hambriento por el Espíritu Santo, hambriento por su palabra. El Espíritu Santo nos capacita a través de su evangelio a entender cuándo estamos necesitados de la palabra del Señor. Jóvenes, buscar al Espíritu Santo no es un asunto de que hoy mi ánimo está bien o excelente para acercarme al Señor. Es un asunto de si estoy feliz, si me siento gozoso, si me siento angustiado, si me siento tal vez decepcionado, es siempre buscar del Señor. Y por eso es necesario tener disciplinas espirituales, que son las que nos ayudan a estar fortalecidos en la palabra de verdad y sustentados mediante el Espíritu Santo que nos guía. Algo que me gusta del libro de Efesios, igual, que habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el mismo Espíritu Santo es que nos capacita y nos entrena a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque ya nadie hará lo que quiera hacer, lo que piensa hacer, sino que seremos un solo cuerpo, guiados por su palabra, con un mismo sentir, con un mismo espíritu enfocado al crecimiento de la palabra del Señor. A veces los jóvenes buscamos llenura de otras cosas. Y sí, a veces nos enfocamos en las redes, en las distracciones, en los planes, en los proyectos que podamos tener como jóvenes o cosas que tal vez nos abruman, distracciones, películas, entretenimiento. Pero el único que llena nuestras vidas por completo es el Espíritu Santo. Y me gustaría que podamos leer en el libro de Efesios, vamos a ver si lo puedo encontrar ahora. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Esta era la cita que estaba buscando. Mas antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta este versículo porque hace una comparación de que no se embriaguéis con vino. Es un texto un tanto mal interpretado porque había una situación que para ellos en ese entonces, para sentirse más cerca del Señor, se embriagaban porque el cuerpo, así con el cuerpo daban saltos y brincos y cosas, y entendían que estaban más cerca del Señor. Pero aquí nos dicen, oigan, no se embriaguen con vino, no hagan esto sin el conocimiento, mejor procuren
ser llenos del Espíritu Santo. Y me gusta, hablando entre nosotros, salmos con himnos y cánticos al Señor en vuestros corazones. Y ahí entra la parte importante que le mencionaba, de lo que nosotros estamos consumiendo. A veces nos podemos sentar, jóvenes, siempre voy a recordar, nos podemos sentar y durar horas y horas hablando con nuestros amigos de temas que no edifican en nada al Señor. A nuestro cuerpo, y no glorifican a Dios. Entonces, en este punto, si usted y yo procuramos ser llenos del Espíritu Santo, de nuestra boca saldrán alabanzas, saldrán himnos, cánticos espirituales, saldrá gratitud, saldrá el evangelio que podamos compartir con el que no conoce del Señor. Y me gusta que dice, dando gracias a Dios en todo. Una persona que ha decidido o está llena del Espíritu Santo es una persona agradecida, que con su palabra, con sus acciones, con cada cosa que dice, que piensa, es algo que está direccionado a la gratitud. A veces nuestros pensamientos están muy lejos de lo que es la palabra del Señor y todo va a depender si usted está lleno del Espíritu Santo. Y no le voy a decir que nosotros vamos a llegar aquí en este cuerpo terrenal, vamos a llegar a una plenitud, a una total llenura del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ser de manera continua a medida que estamos siendo santificados, pero debemos de tener la intencionalidad de siempre ser llenos del Espíritu Santo. Hablando la palabra del Señor, procurando ser llenos, procurando que otros sean llenos del Espíritu Santo, que ese deseo que tal vez usted diga, ay, pero es que yo no siento leer la palabra del Señor o no siento orar. Decirle al Señor con toda sinceridad que disponga en su corazón que usted pueda buscar su presencia, hablar con Él, orar, leer la palabra sobre todas las cosas, pero debemos de tener una disposición en nuestro ser. Por eso es importante que para predicar la palabra del Señor, para poder someternos, para poder obedecer, para poder vivir conforme a su palabra, es necesario conocerla y dejar que el Espíritu Santo sea que nos domine o nos controle. Cuando dice aquí, antes bien ser llenos, sean controlados. Es decir, que esos pensamientos, como bien mencionaba, no sea lo que me domine, que esas decisiones yo no las tome con los ánimos muy elevados ni muy bajos, sino que sea algo que el Espíritu Santo sea quien me controle, sea quien me dirija, sea quien me capacite para tomar las decisiones. Pero yo necesito cederle el control al Espíritu Santo, a esa parte esencial de la vida del creyente. Y pudimos verlo, pude mencionarle, que funciona como un agente de la salvación, de la creación, desde el inicio. Pero también en esta parte funciona como un agente de salvación al momento que ejecuta el plan, el Espíritu Santo. El plan que el Señor de antemano preparó para que usted y yo podamos contar con esa salvación que viene única y exclusivamente mediante el Hijo. Para conocer al Hijo necesito al Espíritu Santo. Para ser convencida de pecado necesitamos al Espíritu Santo. Pero para que ese convencimiento llegue, nosotros tenemos que tener la verdadera convicción de que estamos predicando el verdadero evangelio, que es el que establece la palabra del Señor. Y como bien mencionaba, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desempeñan funciones distintas en la salvación y actúan de forma soberana, sin conflicto. La soberanía de Dios la podemos ver en la parte de los tres, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí podemos apuntar y ver cuán soberano es el Dios creador de todas las cosas, que Dios desde antemano creó un plan tan perfecto para que usted y yo nos pudiésemos regocijar en la salvación, que podamos recibir ese evangelio, que aún en las aflicciones contemos con un consolador que nos capacita y nos guía a medida que estudiamos la palabra del Señor. Yo creo que este primer programa de los jóvenes es una motivación
para que usted, joven, saque tiempo de su apretada agenda, por así decirlo, para estudiar la palabra del Señor. Que sea como ese chico o esa chica que usted está mirando o que le gusta, que usted se preocupa porque lo vea, porque sepa de usted, de mandarle un texto. Que así sea, o mayor sea su amor y su pasión por el Señor. Procurar escucharlo a través de leer la palabra, procurar hablarle y decirle tal vez cómo usted se siente. Y procurar hacer las cosas para que ese Dios creador note que usted vive y actúa como un verdadero hijo. Es importante que entendamos que los tiempos y los días serán peores que tal vez este año que pasó. Pero nuestra mayor fortaleza es que contamos con el Espíritu Santo que Jesús y Dios dispusieron para que esté con nosotros hasta el fin. Pero es importante que el Espíritu Santo domine y controle su vida desde que usted le acepta, desde que usted ya es bautizado, cuando confiesa a Cristo, ya que usted es sumergido, usted adentrado a la familia de Cristo, de que usted pueda vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece y sobre todo como verdaderos representantes de Cristo. Algo importante, usted y yo estamos siempre delante del Señor, estamos siempre con el Espíritu Santo. No es algo, tal vez yo no vea lo que usted haga que es pecaminoso, pero el Espíritu Santo y Dios lo pueden ver, porque delante de su presencia estamos siempre. Y así podemos afligir a esa persona del Espíritu Santo cuando cometemos esa falta y nos excusamos en que somos humanos. Pero para pecar hay que concebirlo primero en nuestra mente. Y para poder guiarnos por su palabra debemos de nutrirnos de lo que ellas dicen y que esos pensamientos pecaminosos podamos esquivarlo con la palabra de verdad. No por nuestras fuerzas, sino por su palabra. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios y siempre estemos meditando en ella, recordando, la palabra de Dios me dice. Y sobre todo, que no dejemos de un lado la oración, porque Jesús, que era Jesús, el Hijo de Dios, nunca descuidó su tiempo de oración con el Padre. Imagínese usted y yo que hemos sido justificados en Él, en el Hijo. ¿Cuánto más necesitamos orar y acercarnos al Señor y aprender a depender de lo que dice su palabra y sobre todo a dejarnos guiar por su Espíritu Santo? Para su hermana y amiga Johanna, el día de hoy ha sido un placer compartir la palabra del Señor, esperando que sea de edificación y que los jóvenes y los adultos se motiven a conocer la palabra, a conocer al Espíritu Santo y sobre todo ser testigos fiel de ser hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otro programa, así que pásenla bien. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat, número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.